Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Para que sepas lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Recontra Caput. Lunes a viernes a partir de las 11 en Caput. Hoy brindo con este vino a tu salud. Dejamos para el gorila que se tome el extra brut. Este pueblo no se inmuta y no se va a quedar en mood. Cuanto más quieren callarnos, más desatan el alud. Aludidos sean todos aquellos libres del sur. Subalternos de mañeto, decreto su ineptitud. La teoría del derrame ya quedó en el ataúd. Porque es tiempo de la patria en toda su magnitud. Ustedes los monigotes fugan a otra latitud. Los lingotes y este trote en tan poca longitud van a terminar logrando que la inmensa multitud, al no cambiar su actitud ante la vicisitud, haga la solicitud y con suma exactitud de que por su bicisenda se vayan a la reputación de delincuentes carentes de virtud. Las voces de la gente acá en Radio Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Todos los martes a las 10. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, buen día, ¿cómo va? Como todos los martes a las 10 de la mañana, aquí, este encuentro en Caput. Este encuentro que se va a repetir luego a las 4 de la tarde en la radio pública de Marcos Paz. Y mañana, la radio pública de Marcos Paz, les recordamos que es la 90.5, ¿no? Y mañana se va a repetir nuevamente en RPD, Radio FM 97.5 de Óvera, en Misiones a las 20. Buen día, Larry, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Hugo Gulman? Aquí estamos muy bien, con un día precioso, frío, por supuesto, como corresponde a esta época del año. ¿Ya pasaste por el pulmotor hoy? Claro, bueno, subimos por escalera, un poco de ejercicio, 4 pisos de estos de edificio antiguo por escalera. Es como un recorrido por la antigüedad, ¿no? La suerte de ser una persona tempranera me permitió no empezar el programa agitado, ¿no? Como siempre, Lali Grumeli en los controles. Y metiéndonos en este mundo en clave, en este intento de mirada diferente sobre el escenario internacional, en esta mirada donde profundizamos sobre un país, sobre un conflicto, sobre una región, y hoy ingresando también en estos países que a veces por desconocimiento generan prejuicios. Uh-huh. Y otras veces, algunos prejuicios, podríamos decir que cuando uno se mete un poquito, hasta están algo justificados, ¿no? Así que, bueno, no hay ideal en la Tierra. No sé cuál es el país ideal. No, nos echaron del paraíso hace muchos siglos. Claro, así que ya... Quizá el país ideal es el país que uno ama, que sabe que no es perfecto, pero, bueno, qué sé yo, es donde tiene ganas de estar, ¿no? Bueno, y si te parece, con la música, obviamente, van a detectar, quizá no el país, pero sí... La región seguro. La región. Sí, seguro. ¿No? Pero vamos por ahí y después puntualizamos. ناري ورمادي زرعي وحصادي ننزف وانا جلادي جرحي ومدادي حزني وفؤادي esa percusión ahí. وكانوا احلامي بسطوا في قدامي. Los primeros sonidos del mundo, aunque nacieron un poquito más al costado, digamos, de esa zona, en África, también es de los sonidos primarios del mundo de la música. Este que estás escuchando, hace un par de meses se estrenó, es muy nuevo, muy reciente. Se llama Muslim el artista, y se llama Rmadi,
qué difícil, ¿no? Porque R-M-A-D-I, así se llama el Remadi. tema. Remadi. Dice la palabrita en algunos momentos, no sé el significado. Lo buscamos después hoy con... والباقي غيظ ظلمة وانا قلبي يا يما قلبي فيه مجزرة مشاعر غدارة. Siempre algún Habibi hay, Por ¿no? supuesto, Siempre, el amor por supuesto. presente, el amor dando vueltas, tiene que estar, ¿no? ننزف وانا جلادي جرحي ومدادي. Y si con esta música nos vamos metiendo en las palabras de introducción que suele hacer siempre Larry Levy, y vamos descubriendo cuál es el país, además que nos vamos adentrando en esta historia donde vamos a profundizar un poquito. Pues es que determinadas regiones del mundo constituyen como bisagras políticas o culturales muchas veces difíciles de entender desde la mirada occidental de nuestra modernidad, y digo modernidad entre comillas. El país que vamos a abordar hoy fue y es bisagra de 1000 puertas a lo largo de la historia. Se puede cuestionar la intensidad de su aporte al mundo, se puede criticar su devenir sociopolítico, se puede mirar con ojo crítico su papel de vecino incómodo en una región vital para la geopolítica. Lo que resulta claro es que es imposible obviar su importancia, tanto allá lejos en la historia como aquí en el presente, ya sea por su peso específico como por su interacción regional y mundial. El monoteísmo como tal llegó tarde a sus entrañas, pero cuando llegó lo hizo con una fuerte intensidad, con el filo de la espada, pero ni más ni menos cortante que los artificios de una época marcada por tormentosas conquistas colonizadoras de cualquier otra fe totalizadora. Arabia, la hoy Arabia Saudita, también se convirtió en un paisaje arquetípico de Hollywood, por ejemplo, pero para plantar allí la imagen del atraso y la demonización de las gentes que llevan turbantes en sus cabezas y bombas en sus cuerpos. La demonización de la cultura no hace más que perpetuar el dominio del hegemón y la eternización de las desigualdades con la compra de socios locales. Bien, ahí estamos. Nos estamos yendo para Arabia Saudita hoy, ¿no? Estamos metiéndonos en ese mundo tan lejano de alguna manera. Quizá para vos menos porque sos un gran conocedor. Pues sabés que te iba a Medio decir Oriente. que cuando estaba escuchando la música que elegiste puntualmente, que es la que elegís semanalmente con tanta asertividad, escuchaba hablar a mi abuelo. Mi abuelo Mira. hablaba árabe, mi abuelo paterno, venido de Siria, hablaba ese árabe tan puro como el que hablan en Arabia Saudita, como el que hablan en Irak, que es un árabe casi sin tono, ¿no? Es como decir el porteño o el español, el madrileño, y todo lo demás son tonalidades y cantitos regionales, ¿no? Como cordobés, salteño, cosas por el estilo. Pero bueno, donde se habla el mejor idioma árabe es en Irak, esto dicho por los especialistas. Y en Arabia Saudita, bueno, por la conservación de las costumbres tan ancestrales y el uso de la religión, de la lectura religiosa, bueno, se conserva un idioma fantásticamente puro, ¿no? Como el castellano, que dicen que es Colombia. El lugar Colombia donde es el mejor se- lugar donde se se habla habla. castellano. Pensaba que muchas veces con algunos países, porque fíjate que nos resulta tan alejado culturalmente a nosotros China, pero sin embargo, desde un ingreso tan grande de supermercados chinos, de mercadería china, que en algún momento eran bagatelas hace muchos años, y con el tiempo... Y con la fueron- tecnología, ¿no? Con el Claro. ingreso de la tecnología... Pero nos empezó a resultar más familiar. Pero con Arabia Saudita, por ejemplo, no ocurre lo mismo, porque Argentina no tiene un intercambio comercial tan grande. Hay por ahí algunos plásticos, químicos, algunos productos que se importan de allí,
y nosotros enviamos alimentos, pero no son cifras muy grandes. Claro, la diferencia, está bien lo que vos estás apuntando, pero recordemos que los chinos es una inmigración más moderna, más actual. Se habló mucho árabe. Buenos Aires tuvo una colectividad de árabe parlante con tributaciones de muchos países de Medio Oriente, sirios, libaneses, iraquíes, marroquíes, todos de habla árabe, y se escuchaba. A principios del siglo pasado se escuchaba mucho el árabe en las calles de Buenos Aires. Hoy está perdido, tercera generación. Yo me quedé sin aprender el idioma de mis abuelos. Mi padre sí lo sabía, lo entendía y lo hablaba, no lo escribía ni lo leía. Bueno, hoy no se escucha, hoy casi no se escucha. Claro. Bueno, para adentrarnos en el mundo de Arabia Saudita, qué es lo que pasa en ese país, acudimos a Ali Mustafa, que es un amigo de la casa, amigo personal tuyo, sí, además, sí. conocido mío apenas. Él es licenciado en Periodismo y Comunicaciones, es experto en Cooperación Internacional para el Desarrollo, diplomado en Gestión Cultural, docente en la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Lanús. Con él estuvimos conversando y nos metimos en otro tema previamente. Entramos en un tema muy interesante que tiene que ver con los históricos, famosos y tradicionales viajes a la Meca, que una vez al año está dispuesto que cada musulmán tiene una vez en la vida debe hacer una peregrinación. Se hace una vez al año la peregrinación, sí, y una vez en la vida debe hacer. En la vida tiene que a todo lo que leíste de Ali, hay que agregar que es de fe musulmana, claro, que claro, su vocación de ir tiene que ver con sus ancestros, su padre, que era un musulmán practicante, y él también lo es, en menor medida, más moderno, digamos, pero si me escucha me mata, pero digamos, y fue lo que generó su interés por hacer esta peregrinación esta vez en su vida. Vamos a escuchar lo que conversábamos con Ali Mustafa. Ali, bueno, nosotros siempre, antes que nada, agradeciéndote que hayas aceptado esta invitación de Larry y mía, pero generalmente empezamos con una pregunta, que es ¿cómo está el país al que nos estamos dedicando? En este caso, Arabia Saudita. Pero creo que me vas a corregir si no es exactamente así, pero después de 2 años de pandemia, Arabia Saudita volvió a permitir la llegada de peregrinos extranjeros para la peregrinación a la Meca, ¿no? Y me gustaría conocer acerca de tu experiencia, porque es muy reciente, volviste hace muy poquito, es considerada la Meca, se le rinde culto a la piedra negra, que es una reliquia musulmana, que se remonta a los tiempos de Adán y Eva, es considerada por los musulmanes como la piedra del paraíso, tengo entendido, ¿no? Y tuviste la posibilidad de vivir esa experiencia que todo musulmán debe vivirla al menos una vez en la vida. Sí, simplificar toda la peregrinación en la piedra es como muy poco. La peregrinación es muchísimo más que eso. Es conocer el primer templo monoteísta creado por nuestro padre Ibrahim, o Abraham. Es vincularse con otras experiencias islámicas de todo el mundo. 160 países participaron de esta peregrinación, cerca de 3 millones de personas, casi toda África representada y Asia, y una experiencia transformadora en lo espiritual, en lo personal. Nosotros que vamos de Occidente para allá, que somos bastante racionalistas, nos cuesta un poco entender semejante marea de espiritualidad que se da. Yo estoy siempre ahí buscando un equilibrio entre la racionalidad y la fe. Llegué a comprender que, bueno, tantas personas de tantos espacios sociales, políticos, llegados allá en el grupo de argentinos que fuimos, teníamos paramédicos, economistas, un doctor en ingeniería nuclear, una médica, ¿no? Gente que viene de
experiencias o de formaciones positivistas que confluyeran en esto, bueno, trasladado a los 14.000 chinos que fueron, a la cantidad de africanos y asiáticos que participaron, uno se empieza a cuestionar esa racionalidad y empieza a darle un lugar más preponderante a la espiritualidad y a lo cultural también, ¿no? A ese intercambio que se va dando. Y digo que es una experiencia transformadora porque estar 15 días peregrinando en el medio del desierto, porque Meca está en un desierto donde hay roca y arena. Vivir la experiencia que vivieron tanto Ibrahim como Ismael, como Agar, como Muhammad y sus compañeros, es muy, muy fuerte ver eso y también vivir esa experiencia bajo 50 grados de calor, donde lo que uno puede hacer solamente ahí es pensar en uno, hacer un ejercicio de introspección y de meditación y de rezos y súplicas permanentemente. A uno lo ponen en otro plano, en un plano mucho más espiritual, que de eso se trata, pero también en un plano de poder comprender la solidaridad que hay con el otro, entender que ese sacrificio es por otro. También nosotros vamos a suplicar al monte Arafat por todas aquellas personas que nos pidieron hacerlo, por aquellos minusválidos, por aquellos enfermos, por aquellos muertos también. Así que es muy, muy movilizante toda la experiencia. Ali, yo creo que el tema da para un programa entero, pero el eje de nuestro programa es otro y por eso apuntamos a vos y buenísimo que hayas estado también en Arabia Saudita y nos puedas contar cuál es tu mirada, devolviéndote al racionalismo de Occidente, cuál es tu mirada del proceso político que está viviendo en este momento Arabia Saudita, dentro de Arabia Saudita y con su entorno, con su geopolítica, ¿no? ¿Cómo mirás el tema? Bueno, yo puedo hacer dos interpretaciones. Una, la experiencia de vida personal que tuve allá. Nosotros fuimos a Meca invitados por el rey, 1.300 personas de todo el mundo invitadas por el rey. Yo tuve el placer de haber sido seleccionado dentro de 40 postulantes argentinos, fuimos 10. Y bueno, y la mirada es encontrarme con una realidad muy distinta a la de Argentina, un país, por lo menos en las ciudades que estuve, que fueron Jeddah, Meca, Medina, y después algunos campamentos dentro de estas ciudades, una ciudad muy ordenada, un país muy ordenado, un país que tiende a la modernización, se puede ver en el transporte, se puede ver en la biblioteca principal, en la imprenta, que tiene una tecnología tremenda, ¿no? Es una imprenta que publica 20 millones de Coranes de una calidad excelente, con papel de hojas de arroz, impresas en oro, bueno, y que son distribuidos gratuitamente a todos los centros islámicos del mundo. Se hacen 20 millones de Coranes por año. Y lo que nos muestra es que es un país que tiene muchos recursos. Yo digo, con 10 segundos de bombeo de petróleo están pagando todo eso y pagando nuestra estadía de 15 días allá en Meca y en Medina. Pero también, por otro lado, eso es lo que uno ve, ¿no? Ve esa opulencia, ese orden. Hay muchos inmigrantes muy jóvenes, sobre todo de Bangladesh, India, Pakistán, que están trabajando allá en servicios, ¿no? Son chicos muy, muy jóvenes y que el reino los acogió para el trabajo de esta peregrinación, ¿no? Para atender a casi 3 millones de personas. Eso es lo que se ve. Ahora, cuando vamos a analizar el Plan 2030, ahí entramos en otra dimensión que tiene que ver con la modernización clara del reino, ¿no? Pensaba que en este último año y medio, a partir de la guerra entre Ucrania y Rusia, cambiaron muchos vínculos en el mundo de la política internacional. En ese sentido,
¿Qué le pasó a Arabia Saudita? ¿Cómo fueron modificándose sus alianzas? Arabia Saudita viene llevando adelante desde hace ya 4 años, 5 años, el plan Visión 2030. Es un plan de modernización que está llevando adelante Mohammed bin Salman, que es el príncipe heredero, que asumió allá por el 17-16. Es un programa que tiende al fortalecimiento institucional de las instituciones del Estado. Sabemos que es una monarquía absolutista, teocrática, pero que tiene un gabinete de ministros. Todas las resoluciones pasan por el rey, o en este caso por el príncipe heredero, pero para llevar adelante ese programa 2030, inclusive de reconversión o de sustitución de importaciones de energías renovables, por ejemplo, de sustitución del petróleo por este tipo de energías, para reducir el calentamiento global. Hay una fuerte inversión del reino para lograr estos cambios. Se está invirtiendo mucho en salud, en educación, en transporte. Uno puede ver el parque automotor de altísima calidad, ¿no? El de transporte público me refiero, de altísima calidad, ¿no? El familiar, el que puede usar cualquier vecino, que ahí no se ve tanto esa diferencia. En eso está un poco atrasado. La posibilidad que se le está dando también a las mujeres de entrar en la fuerza laboral. Antes solamente quizá podían estudiar y después estaban muy limitadas para el trabajo, pero ya desde hace unos años las mujeres están integrando la fuerza laboral. Sí, son términos de la política interna, pero sí, lo que llama la atención y nos concita a prestar atención es este nuevo cambio aparente. Por supuesto, vos nos darás tu opinión con respecto a la alianza con, en principio, el rechazo hacia Estados Unidos, ¿sí? O como ponerle un tope, un freno a Estados Unidos, y la alianza con Irán, que eso cambia, a mi criterio, el eje de la geopolítica y digamos, el peso de la zona con respecto a los países centrales, ¿no? ¿Cómo se vive eso en Arabia Saudita? Bueno, en primer lugar, no hay un enfrentamiento con Estados Unidos. Puede haber un enfrentamiento de tipo comercial, pero no político, que eso se da en todos los planos y en toda la región prácticamente. Cuando asume Mohammed bin Salman, se reúne con Donald Trump y ahí establecen unos lazos muy, muy estrechos, sobre todo para las cuestiones de seguridad, para las cuestiones que tienen que ver con temas económicos. Y lo que dice bin Salman es, si nosotros no hubiésemos hecho esta alianza con Estados Unidos, seríamos hoy Corea del Norte. O sea que con Estados Unidos la relación está intacta. Estamos hablando de un país que se está modernizando, un país dentro de la región que está yendo hacia un progresismo liberal de derecha, podemos decir, donde necesita, para implementar ese programa que mencionaba antes, de transformación del propio reino, necesita tener pacificada toda la región. Por eso Arabia Saudita logra a través de China, y a China hay que entenderlo como un imperio pacificador. De hecho, está demostrado que China no pretende llevar adelante una política imperial como entendemos hoy el imperialismo occidental, ¿no? Es un imperio que busca la pacificación también para lograr sus fines comerciales. Y en este caso, Arabia Saudita busca la intercesión de China para lograr un acuerdo con Irán, ponerle fin a la guerra en Yemen, que ya lleva unos cuantos años y que tanto Irán como Arabia Saudita han intervenido. Lo que pasa es que en este caso Arabia Saudita está dentro de la Liga de los Estados Árabes y Yemen es un país de la Liga de los Estados Árabes. Entonces la injerencia externa de Irán no está vista con buenos ojos, como así la injerencia de Irán en Siria, por ejemplo, donde también Arabia Saudita ha participado ha intervenido de alguna manera en la guerra civil de Siria. Para eso, bueno, para llevar adelante este programa de gobierno, de modernización del Estado,
Arabia Saudita necesita la pacificación de toda la región, mantener buena relación con sus vecinos iraníes, fortalecer también su producción armamentística y de equipos, que eso lo está también llevando adelante dentro de ese mismo programa, pacificar Yemen, pacificar Sudán, que ya está interviniendo en la paz. Por lo tanto, el rol hoy de Arabia Saudita es tratar de hegemonizar la política regional, llevando diferentes formas de acuerdo. Decime, la postura con respecto a la guerra con Ucrania-Rusia, ¿cómo está? ¿Cuál es la posición de Arabia Saudita? No, la posición de Arabia Saudita es neutral, no va a intervenir en conflictos externos. Si bien hoy, en el caso de la India, está comprando petróleo ruso, petróleo crudo ruso y refinándolo, pasa a ser un competidor de Arabia Saudita, pero Arabia Saudita en este caso está dejando la producción de petróleo por otro tipo de energía. Y acá yo puedo hacer una especulación. Después de Venezuela, Arabia Saudita tiene las reservas más importantes de petróleo del planeta. Puede producir 10 millones de barriles de petróleo por día. Pero por otro lado, Estados Unidos también está comprando petróleo y se está abasteciendo de petróleo. El hecho de cortar, esto es una especulación política y un análisis personal, el hecho de cortar la producción de petróleo para reconvertir esa energía y apostar a las energías renovables, de acuerdo al Acuerdo de París y demás, para el cambio climático, lo que está haciendo Arabia Saudita es decirle, bueno, no le vendemos más petróleo a nadie, nosotros vamos a apuntar y vamos a reservar o vamos a hacer nuestras propias reservas, porque Estados Unidos ya tiene las reservas propias de sus propios pozos y de lo que está comprando en el exterior. Entonces, yo creo que ahí también se está planteando una guerra comercial en el tema de hidrocarburos, ¿no? Ali, ¿cómo es el vínculo entre Arabia Saudita y Argentina, tanto en las relaciones humanas como comerciales? Arabia Saudita está manteniendo relaciones con varios países de América Latina, o de América toda, porque Canadá también está manteniendo relaciones especialmente con Argentina, con Brasil, con Chile, con Venezuela, por la relación que tiene la OPEP, pero con Argentina está invirtiendo en, por ejemplo, ahora invirtiendo $300 millones en un acueducto que va desde el río Paraná hasta Córdoba. Lo mismo está haciendo Emiratos Árabes con algunos emprendimientos hidroeléctricos en Neuquén, por ejemplo, donde el año pasado, en diciembre, Emiratos invirtió $100 millones. En este proyecto es un proyecto conjunto entre el del acueducto, ¿no?, de Paraná a Córdoba, entre Arabia Saudita, Emiratos y creo que Kuwait participa también, cada uno con 100 millones y Arabia Saudita con $300 millones. O sea, $500 millones para el acueducto que va a vincular a estas dos provincias. Los acuerdos que está llevando adelante Arabia Saudita lo está haciendo directamente con los gobiernos provinciales. Y se espera que en el futuro se puedan también establecer vínculos más estrechos con el gobierno nacional. Más allá de este emprendimiento de infraestructura, también hay flujos de capitales financieros muy fuertes entre Arabia Saudita y Argentina, fundamentalmente, ¿no? Ali, te agradecemos muchísimo el contacto y que nos hayas despejado un poco el panorama acerca de una región que por ahí en nuestro país no es tan conocida, ¿no? El gran público por lo menos no conoce mucho. No, y los que estamos en el tema también nos cuesta mucho interpretar la relación de poder, inclusive dentro de la propia Casa Real, dentro de los propios clanes que hay dentro de Arabia Saudita y de los vecinos como Bahrein, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes. O sea, es bastante compleja la situación regional y solamente acá estamos tirando de una punta del ovillo para entender un poco lo que está pasando a nivel regional. Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. En Caput había un viejo. Pasan cosas. Dice así: yo no tengo un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes. Digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema, y pasa algo. Ocurre
que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece. Un yanqui hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos, a matarlas. Un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días. Y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Economía. A partir del 1 de septiembre, ninguna economía regional va a pagar retenciones, afirmó Sergio Massa. El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria criticó a los dirigentes de la oposición que habían asegurado que se aplicarían retenciones a 200 economías regionales. Massa lo expresó en el discurso que pronunció en la Exposición Rural de Palermo. Pero escuché que se habló de las retenciones a las economías regionales. Y quiero decirlo con toda claridad, no son 200 economías regionales como escuché recién o hace un rato que tienen retenciones. Hasta el 30 de agosto quedan solo 6. A partir del 1 de septiembre ninguna economía regional en la Argentina va a pagar retenciones. Córdoba. Continúa el combate del incendio forestal en la zona del Cerro Uritorco. El incendio se desató en la tarde del sábado pasado en la región del Valle de Punilla, en la zona que rodea al Cerro Uritorco. Aseguran que se ha logrado controlar el 80% del incendio y que el restante quedó activo debido a las dificultades que presentan el terreno para el acceso a los brigadistas. Ciudad de Buenos Aires. Los metrodelegados vuelven a paralizar mañana todas las líneas de subte de 13 a 16. Es en reclamo de la reducción de la jornada laboral con 2 francos y por el retiro de las unidades que contienen asbesto, una sustancia cancerígena. Las medidas de protesta previstas para mañana consistirán en aperturas de molinetes de 12 a 13 en las estaciones San Pedrito de la línea A, Rosas de la línea B, Constitución de la línea C, Congreso de Tucumán de la D, Facultad de Derecho de la H y Virreyes de la E, y luego de 13 a 16 la interrupción total de todas las líneas de subte y premetro. Más información en telam.com.ar. Operativo Clamor. Con Javier Vicente, el relator del pueblo. Operativo Clamor. Los jueves a las 14 en Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguidos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Aquí en la mañana de Radio Caput. Dani bailando ahí arriba. Si supiera batir el derbaque. Para bailar y esquivar los botoncitos, no pisarlo. Y Larry con la percusión. Ay, déjeme hacerle un homenaje. Hace muy poquito, hace ahora mes y medio, falleció, fue socio mío, compañero de colegio, el exponente de música árabe en el exilio, digamos, más grande que hubo en este ambiente, Mario Kirlis. Lo nombro para rendirle un homenaje porque se lo merece. El único compositor de música árabe fuera del mundo árabe, ¿sí?
Con él aprendí muchísimo de lo que es, y de jóvenes íbamos a los boliches árabes. Él tocaba en ese entonces el derba, que después fue creciendo, tocó el canún, que es un instrumento dificilísimo de tocar, hay que saber, y bueno, aparte esa onda árabe, que es el microtonalismo, que en la música occidental casi ni se conoce. Qué lástima que podríamos haber elegido alguna música de Mario. ¿No? Bueno, el próximo país árabe que toquemos, ahí está. Vamos a ejecutar algo vamos a poner algo de Mario. Escucha esto mientras tanto. Balti se llama este tema y el artista Dima Mechi. Esto también es muy nuevo. Esto es recién salido del horno. No llega a tener un mes. Pues es que es difícil inclusive acostumbrarse. Yo ya estoy acostumbrado a escuchar el árabe, que es un idioma gutural. Se habla desde la garganta y todas las fauces, ¿no? La nariz, todo es un idioma absolutamente gutural. Y no, es difícil para quien no está acostumbrado a hablarlo, ¿no? Como masticando falafel. Te voy a decir cómo se dice Estados Unidos en árabe. Al-Wilayat al-Mutahida al-Amerikiyya. ¿Sí? Mira vos. Y puedo seguir, pero bueno, algunas palabras las conozco. Algunas las conozco. Bueno, contame, ¿qué te pareció la charla con Ali Mustafa? Bueno, Ali es un estudioso de los países orientales, sobre todo los países árabes, básicamente, musulmanes, y bueno, tiene una mirada interesante. No es la mirada de la geopolítica en sí mismo, es la mirada de las relaciones internacionales y el movimiento que hay entre los distintos países árabes y Occidente. En cuanto a la geopolítica, Ali esbozó algunos términos interesantes, desmiente de alguna manera algo que se hizo público, digamos, en los últimos tiempos, que era este cambio aparente de Arabia Saudita con respecto a Estados Unidos y su alianza con Irán. Enemigos íntimos desde hace muchas décadas, pero desmiente ese enfrentamiento con Estados Unidos y una alianza que cambie la geopolítica internacional. Lo que dice, y el análisis de Ali, es que en realidad lo que busca Arabia Saudita es tranquilidad, bajar los decibeles de la región, que es una región conflictiva, baja los decibeles de enfrentamiento, baja los decibeles de una guerra importante y fratricida, que es la guerra en Yemen, donde sí se enfrentaron de algún modo indirectamente Irán y Arabia Saudita, baja los decibeles con respecto a la conflictividad del Medio Oriente, que le va a permitir, según la mirada de Ali, a Arabia Saudita hacer ese cambio del 2030, la Agenda 2030, que desde acá y desde los sectores más radicalizados en la opinión, no radicalizados en la acción y en la política, piensan que la Agenda 2030 es una agenda progresista y nada más que eso, ¿sí? Que se queda en el medio. Sin embargo, bueno, yo tengo una opinión personal con respecto a esa agenda, que hay valores que hay que tener en cuenta, los valores climáticos, es el cambio climático y otros de los factores que tienen que ver con el avance de la sociedad para una sociedad un poquito más igualitaria. No pretendo radicalmente cambiar a una igualdad explosiva e inmediata. El desarrollo del mundo y de la sociedad tiene sus tiempos. Quizás no lo veamos Hugo, vos ni yo, pero bueno, hay que agendar determinados ítems en la vida de la geopolítica internacional. Lo que pasa es que el mundo, y en esto es inevitable hablar del cambio climático, pero en las reuniones que se hacen habitualmente, parece ser más declamativo que puesto en práctica las necesidades de cambio y las necesidades de cuidado del medio ambiente. Bueno, vos fíjate cuáles son las dos potencias que menos, que más adhieren verbalmente, pero que menos adhieren en la acción. Estados Unidos y China, que son los grandes productores de bienes que necesitan de esas anomalías en la fabricación que cambian las condiciones climáticas del mundo, pero también están los que dicen que no existe el cambio climático, que el cambio climático que se está produciendo es producto de la naturaleza. Desde mi punto de vista, creo que no es así, con la cantidad de fábricas, con la cantidad de digamos, modos de producción, ¿sí? Estamos contaminando y estamos cambiando el clima. Además que desde que se inició la era industrial, hubo
enorme cantidad de investigadores que profundizaron en estos temas y fueron evaluando y fueron viendo cómo evolucionó todo el cambio climático hasta estos días, ¿no? Que ya son más de 100 años. Lo que pasa que también 120, condiciona 130 años. Claro. Yo entiendo la queja de los que niegan el cambio climático como algo artificial y del ser humano, porque bueno, también nos limita la posibilidad de salir adelante con una producción industrial importante que nos iguale o que nos ponga en igualdad de condiciones con las grandes potencias. Pero bueno, creo que está en el medio, hay que tener un equilibrio porque si no nos vamos nos vamos a suicidar como mundo si seguimos en estos términos produciendo de esta manera, ¿sí? Hablando de mundo, ¿te parece que vayamos a dar una vueltita por el mundo con la información? Te cuento que el resultado de las elecciones del domingo en España dieron como ganadores al conservador Partido Popular y a su socio de ultraderecha Vox. Sin embargo, sumadas las bancas de ambos, no alcanzan para que Alberto Núñez Feijóo del PP se siente en la Moncloa como presidente. El cuadro de situación le abrió al Partido Socialista Obrero Español una buena posibilidad de alianzas con socios progresistas e independentistas para formar gobierno y seguir en la presidencia de España. El Partido Popular reclama, sin suerte aparentemente, que se respete su condición de partido más votado. Por lo pronto, el presidente en ejercicio, que es Pedro Sánchez del PSOE, dijo ayer a la Constitución Ejecutiva del PSOE de su partido que está convencido de que la democracia española encontrará la fórmula de gobernabilidad en vistas a negociar con el partido independentista catalán Junts, eslabón necesario para acceder a un nuevo mandato. Junts adelantó que su voto, su aprobación, no será por nada. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva sancionó un paquete de medidas de seguridad pública denominado Programa de Acción de Seguridad, que incluye un decreto que restringe las armas civiles, nuevas bases policiales en la Amazonia, un proyecto para combatir los ataques a escuelas y acciones transversales que involucran al Ministerio de Cultura. Lula abordó temas específicos en relación a la violencia y la seguridad pública y el número de violaciones en el país que creció en 2022. Lula también criticó la detención de personas que realizaron robos de hambre, es decir, de poco valor monetario y para satisfacer necesidades básicas de supervivencia. Según declaraciones del Ministerio de Defensa de Rusia, desde hace unos días, Moscú comenzó a prestar especial atención a las embarcaciones marítimas que se dirigen a los puertos de Ucrania a través de las aguas del Mar Negro. Los buques podrían ser considerados como posibles transportadores de equipo militar para el régimen de Kiev. El Ministerio de Defensa ruso agregó que los países cuya bandera enarbolen esos buques serán considerados como participantes del conflicto del lado ucraniano. En el marco de la tercera cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, realizada en Bruselas, la Argentina logró un avance diplomático en relación con la cuestión de las Islas Malvinas. Por primera vez en la historia de las relaciones birregionales, la Unión Europea reconoció oficialmente en una declaración conjunta la posición de América Latina y el Caribe con respecto a la cuestión de las Islas Malvinas, que resalta la importancia del diálogo y el respeto al derecho internacional en la solución pacífica de las controversias. El canciller Santiago Cafiero manifestó que a partir de este pronunciamiento, el gobierno argentino tiene la expectativa de profundizar un diálogo con la Unión Europea en relación con la cuestión Malvinas. Hasta el momento, 22 países solicitaron formalmente su ingreso al bloque económico de los BRICS, según declaró Anil Sukalal, embajador de Sudáfrica en la organización. Arabia Saudita e Irán enviaron sus solicitudes y Argentina y Emiratos Árabes, Argelia, Egipto, Bahrein e Indonesia manifestaron su interés por incorporarse al grupo. El BRICS se compone de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, pero podría llegar a tener 50 miembros. Según Soklal, el bloque atrae nuevos estados por su poderío económico y su perspicacia y fortaleza financieras.
El Comité de Seguridad de Ecuador acordó ayer declarar el estado de excepción y un toque de queda nocturno en las provincias de Manabí y de Los Ríos y en el municipio de Durán, un día después de que el alcalde de Manta, Agustín Intrago, fuera asesinado. El anuncio fue realizado por el presidente, el conservador Guillermo Lasso, durante una reunión del Comité de Seguridad celebrado en Durán. El estado de excepción abarca la provincia de Manabí, cuya capital es Manta, y la vecina provincia de Los Ríos, que también limita con la provincia de Guayas, donde están las ciudades de Guayaquil y Durán. Y cerramos en Medio Oriente. A pesar de las protestas masivas, posiblemente las mayores, las más grandes de los últimos 75 años de historia de Israel, la polémica reforma judicial dio un paso hacia adelante. Ayer, el Parlamento aprobó una ley que le quita poder a la Corte Suprema de anular decisiones del gobierno, lo que muchos interpretan como un ataque a la democracia y la separación de poderes. Desde que el gobierno planteó el proyecto de reforma judicial hace meses, miles de personas han salido a la calle a protestar semana tras semana en pueblos y ciudades de todo el país. Vos sabés que si ahora retomamos, volvemos a Arabia Saudita, ¿no? Y antes que nada, algo que tenés que saber si vas, a ver, vos ya lo sabés. A ver. Que la prohibición de comer cerdo y beber alcohol no es solamente obedecida por elección personal en el país árabe. Por el contrario, con independencia de creencias o religión, no podés acompañar con alcohol ninguno de los platos de Arabia Saudí. El alcohol y el consumo de cerdo son de las cosas absolutamente prohibidas, ¿no? Uh-huh. Es respetar el halal, que es como el kashrut en los judíos. Los árabes tienen costumbres muy parecidas, no comer cerdo. El alcohol es una cosa que sí está regida únicamente en el Islam, como una prohibición. Pero bueno, en el caso de Arabia Saudita, lo dijimos antes, hay una condición que son suníes. Vamos a explicar un poquito la cuestión. Sabés que, sí. Perdona, me llama la atención porque hay una bebida que es unificadora en general en el mundo, ¿no? Que es el vino, justamente, ¿no? Sí. Me llama la atención que esté incluido el vino en las prohibiciones. Uh-huh. Está prohibido todo lo que tenga alcohol. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, te decía, es un país sunita. Los sunitas vendrían a ser una especie de ortodoxia y están enfrente de los chiitas, que serían los reformistas. Para los sunitas, los que cumplen la Suna, que es también, la Suna es un libro adicional al Corán, donde se interpretan, donde se hace el exégesis de los textos sagrados, y la Sharia tan vapuleada como cosa subversiva en el mundo occidental. La Sharia es el compendio de normas y reglas que tienen los musulmanes para vivir. Es como el Talmud entre los judíos, ¿no? Es decir, una especie de manual de uso de la religión. ¿Un Nuevo Testamento sería un equivalente a... No. Es un compendio de principios por los cuales se debe regir la vida cotidiana de cada persona de fe. ¿Sí? El Talmud establece 613 preceptos. La Sharia también explica lo que hay que hacer día a día como hombre de fe, ¿sí? Cuántas veces se reza, qué momentos se reza, cuáles son las prácticas habituales, las cuestiones de relaciones con el otro. Y voy a explicar algo que me parece importante. Es decir, hay dos religiones monoteístas que son de ejercicio colectivo. También lo fue el cristianismo inicial, pero después se fue individualizando, es decir, optó por la cuestión individual. Es un tema muy complejo porque tiene que ver con los sistemas de producción, con el modo de relacionarse, pero bueno, las dos religiones monoteístas que quedaron de ejercicio colectivo es el Islam y el judaísmo. No se pueden ejercer solos, no se puede estar en soledad ejerciendo la religión. La religión es algo colectivo, es algo solidario. Ni siquiera existe la caridad, existe la solidaridad, ¿sí? Pero bueno, en el Islam hay dos corrientes fundamentales. Después hay corrientes más pequeñas que tienen que ver con estructuras clánicas o países. Por ejemplo, para hablar, estamos hablando de Arabia Saudita. Arabia Saudita es sunita, es decir, ortodoxa, y está de alguna manera influenciada por los wahabíes o wahabitas, como quieras llamarlo,
que son los que en algún momento de la historia dominaron la región, y es digamos, una subdivisión de los sunitas. Hay los hashemitas, que son, por ejemplo, los jordanos, los wahabitas, que son los sauditas, y así vamos a encontrar un montón de divisiones pequeñas. ¿Por qué no vamos, Larry, con algunos datos duros? Porque después siempre nos quedamos cortos y le estamos robando tiempo a Juan Martín Ramos Padilla. Vamos a los datos duros. La superficie de Arabia Saudita, 2.150.000 kilómetros cuadrados. ¿Sabes cuánto es la Argentina? 2.780.000. La diferencia es bastante poquita, ¿sí? Es decir, es un país también muy extenso a lo que estamos acostumbrados a mirar en Europa, que son hasta países que son más chicos que nuestras provincias. Hay 35 millones de habitantes, la mayoría es de origen árabe, pero también hay kurdos, hay beduinos y otros pequeños grupos étnicos que son históricos en la zona, ¿sí? Están millones de años ahí. La densidad poblacional de Arabia Saudita es de 12 personas por kilómetro cuadrado. La Argentina tiene 16,6 habitantes por kilómetro cuadrado. Esperanza de vida, agárrate de esta porque es interesante. La esperanza de vida en Arabia Saudita es de 77,6 años. ¿Cuánto es en la Argentina? 76,2, ¿sí? Un año menos. Los argentinos tenemos una esperanza de vida un año menor que Arabia Saudita. Dos condiciones. En principio, un estado muy fuerte, con mucha opulencia, muy rico, tiene hospitales de primera calidad, y la forma de vida. No hay ciudades como Buenos Aires, que son ciudades, es decir, con un estrés enorme, ¿sí? Y probablemente tenga que ver también con el estatus social, digamos, con el reparto de la riqueza, ¿no? La distribución de la riqueza. ¿Hay clase media? En general no. No. Pero claro, podríamos establecer que los mandos del país, la familia real, ¿sí? Bueno, son los súper ricos, ¿no? Es un clan. Los clanes árabes tienen características especiales, mujeres, niños, es decir, en cantidad. Probablemente sea un número importante de gente, no demasiado. Todo el resto, hacia abajo, podríamos decir clase media en general, porque pobreza extrema no hay. Puede ser que exista en Arabia Saudita pobreza extrema en los pueblos, las aldeas más alejadas. Lo que entra en cuestión, y que no hablamos con Ali, es el tema de los derechos humanos. Pero déjame que terminemos con los datos duros y después seguimos con ese tema que es importante. Es la 17ª economía más grande del mundo. El 90% de su PBI está representado por la exportación de petróleo y gas, no cabe duda, ¿no? Es miembro Arabia Saudita de la organización de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en el cual tiene un voto importante, ¿sí? Está en la Liga Árabe, que políticamente es la que negocia todo lo que pase en Medio Oriente, a la que no pertenece Irán, por ejemplo, ¿sí? Porque hay que considerar que Irán es chiita y no es de origen árabe, ¿sí? Es indoeuropeo. Los iraníes son indoeuropeos, no son persas, no son árabes. Y es una gran diferencia, aunque uno no la pueda considerar y diga, bueno, son todos musulmanes. No. Son chiitas por un lado, que es otra corriente, es la corriente reformista, y son de origen persa. A ver, vamos al PBI de Arabia Saudita. 873.000 millones de dólares se estima para el 2023. En la Argentina tuvo en el 2022 444.000. Digamos que es casi la mitad, o sea, el doble que la Argentina, para hacerlo más gráfico. El ingreso per cápita en Arabia Saudita ronda los $24.000. En la Argentina, 13.000. Para este año estiman un crecimiento del 3.2 del PBI. La inflación en Arabia Saudita en este momento es de apenas el 3%. La tasa de desempleo es una tasa más o menos regular. Acá hay que medir otras cosas que no están en los números, que es la informalidad, que es la precariedad laboral. Pero bueno, la tasa de desempleo ronda en los 6.4%.
reserva de divisas, algo que nosotros no tenemos, rondan los 627 mil millones de dólares. Así que tienen crédito, me parece, ¿sí? Y tienen un balance, un superávit comercial de 150 mil millones de dólares, ¿sí? Bueno, eso más o menos son los datos duros, ¿no? Después hay datos históricos que son interesantes, pero bueno, para volver un poquito al tema... Yo me metería un poquito en el tema de derechos humanos, en ese tema, porque inclusive, ¿cuáles son los delitos que se castigan en Arabia Saudita, ¿no? Que tenés, por ejemplo, uno de los delitos que se castiga con pena de muerte es el adulterio. Totalmente. El robo a mano armada. Sí. Delitos de droga, violación, brujería y hechicería también. Exactamente, que desvirtúan, digamos, la cuestión religiosa, ¿no? Todos esos delitos son delitos culturales, digamos, históricamente basados en las leyes religiosas, cuestionadas por Occidente. Uno no puede ser partícipe del relativismo cultural. Lo que es un asesinato es un asesinato, lo que es una violación es una violación, y no podemos permitir, bajo la manta del relativismo cultural, aceptar esas normas que permiten que un hombre abuse de una mujer. Muy común, digo muy común entre comillas, porque también está muy demonizado todo el asunto. No es que ocurre todos los días de manera estrambótica, pero sí ocurre. No, pero hay una potestad del hombre sobre la mujer, dada por la religión, lo cual, evidentemente nosotros no lo vemos de la misma manera. Es que es todo un tema que se monta justamente sobre eso, ¿no? Sobre los derechos cercenados, limitados de la mujer, ¿no? Digamos que son discriminadas prácticamente en todos los aspectos de la vida, ¿no? Tanto por la tradición como inclusive por las leyes. Algunas leyes inclusive que son marcadas por la tradición. Sí, por supuesto. ¿No? Bueno, hay historias, infinitas historias sobre estos temas que nos ponen en compromiso la cuestión de los derechos humanos en los países donde la religión es el orden social establecido, ¿sí? Ni siquiera digo estado teocrático, porque hay estados musulmanes que no son teocráticos o que tienden a una laicidad importante en el gobierno, el caso de Siria, por ejemplo, ¿sí? Pero que donde la impronta cultural de la religión es muy marcada. De alguna manera, Larry, esa impronta cultural también limitó mucho todo el negocio turístico. Sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda. Porque turísticamente tenés enormes, desde el punto de vista turístico pasa a ser una cosa exótica. Y como cosa exótica hay temor por un lado, limitaciones, y por otro lado aventura, ¿no? Y también se vende de ese modo la cuestión Pero tenés turística. toda la parte desértica, tenés después una enorme cantidad de playas, pero donde las mujeres no pueden concurrir, por lo menos las mujeres locales. Hay lugares donde pueden ir los turistas, exclusivamente para turistas. Y después tenés todo un bagaje gigante, enorme, histórico, con tanto monumentos, edificios y ruinas históricas. El mundo caminó por ahí hace miles de años, ¿sí? La impronta histórica está. Yo no quería dejar, nos queda como siempre tan pocos minutos, las relaciones internacionales de Arabia Saudita, por ejemplo, con Rusia. Es una relación distante, pero que en los últimos tiempos ha tenido cierta densidad. En 2015 se sentaron Rusia y Arabia Saudita a tratar de ver cómo participaban y cómo pacificaban la cuestión siria, un problema grave de Medio Oriente, donde confluyen todos los poderes, todos los bloques hegemónicos del mundo, Estados Unidos inclusive. Mira, yo te voy a mostrar cómo pacificar. Escucha, mira si esto no es para pacificar. Nos estamos yendo. Dame. Tenemos 2 minutos, dale. Las relaciones con China. Últimamente, China. Deja la música de fondo. China, lo que fue uno de los patrocinadores del acuerdo entre Arabia Saudita e Irán, así que tiene una participación importante en la vida de las relaciones exteriores de Arabia Saudita. El otro punto es las relaciones con Israel.
es el de los países árabes más poderosos, es el último que está quedando relegado, por supuesto que tiene sus razones, a establecer relaciones diplomáticas con Israel, que de alguna manera es la representación de Estados Unidos en el Medio Oriente. Por lo tanto, bueno, es el que más resiste a la presencia de Israel y a la solución de ese problema, digamos. Nos reencontramos la semana que viene, el martes que viene, como siempre. Nos reencontramos también la semana que viene con la radio pública de Marcos Paz, la 90.5, y nos reencontramos con la radio RPD de Oberá, la 97.5. Gracias, Lali Grumeli. Gracias, Larry. Nos reencontramos la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene. Chau, hasta luego. En Caput pasan cosas. Radio Caput. Estamos conversando con Eugenio Raúl Zaffaroni. Si finalmente las urnas pidieran que estas personas se fueran en el 2019. Si llegamos al 2019. No lo sé, depende de la rapidez con que entre en crisis el programa económico. Depende de eso. No va a depender de nada político. Lo que yo diga, lo que diga cualquier partido político, etcétera, que quiere que llegue, que no llegue. Yo quisiera que se fueran lo antes posible, porque así hacen menos daño. Pero bueno, eso es un deseo personal, pero eso no tiene nada que ver, ni lo que pasa en el campo político va a tener absolutamente nada que ver. Lo decisivo va a ser la crisis del programa económico inviable. Programa económico inviable. Programa económico inviable. Esas cosas que pasan. Radio Caput. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras